tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bono de eso. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa, participa, participa. De nuevo. Doctora, ¿cómo tú estás? Doctora Soler, ¿cómo tú estás? Hola, mujeres poderosas. Y tú bonita. ¿Qué le trae el polvo del Sahara? ¿Me puedes el trapito por ahí? Te podemos buscar una sábana. Hasta a mí me lo que te puede la dejar. lleve. Gracias. Te puedo buscar una sábana para que te la lleve. Mire, Empezó su temporada alta doctora ya. Soler. La doctora Soler es médico internista y además es médico neumóloga. Con ella nosotros tratábamos el tema, quisimos tratar el tema del polvo del Sahara, pero nos dijo, préstenle atención al tema de asma, que hay, bueno, en sentido general es como las enfermedades respiratorias, del sistema respiratorio, porque con estos cambios de temperatura, la lluvia, el calor, la humedad, eso es como un caldo de cultivo perfecto para que se detonen toditas. No, y ahora mismo anda de todo, andan todos los caballos del apocalipsis. Es que siempre anda de todo. ¿O Sí, no, pero- doctora? Sí, siempre anda de todo, pero en los últimos años ese de todo se ha agudizado, han aumentado las infecciones respiratorias, probablemente porque ya las identificamos, hacemos los paneles respiratorios, probablemente por todo eso que tú dices, el cambio climático, todos esos factores inciden negativamente en las vías respiratorias de una persona. Y por supuesto, el polvo de Sahara, que tiene un impacto en los últimos años debido a todos los componentes de la capa de ozono y demás, de la contaminación ambiental, porque es un polvo que viene y que ya está bien determinado los meses inclusive en los cuales aparece, y es un polvo que no solamente viene como partícula inorgánica, como un polvo en sí, sino también que trae partículas orgánicas. Y dentro de esas partículas orgánicas podemos citar hongos. Y los hongos alcanzan las vías aéreas y pueden producir fenómenos en Más el tracto complicado. respiratorio, tanto la vía aérea alta como la vía aérea baja, pudiendo producir sinusitis crónica. En que un los país tan médicos- húmedo como este, doctora. Sí, así es. Y nosotros los médicos tardamos mucho en Precisamente por identificar el agente causal, por ejemplo, en la sinusitis crónica, y de repente tú tienes un paciente que lo tratas con antibióticos, lo Pensando que tratas es con una medida de cosa. sostén, pensando que es una bacteria, y es sencillamente un hongo. Igual las vías Hongo. respiratorias bajas. Muchos de los procesos respiratorios que vemos asociados en personas que tienen afecciones crónicas, no logramos determinar cuál es la etiología. Y aquí viene entonces la participación de estos agentes nocivos que se están observando como fenómeno en los últimos años. Y entonces, ¿qué hacemos, doctora? Porque nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que movernos. Hay que trabajar. ¿Cómo por tomamos Evitamos precauciones? la exposición al aire Porque libre. también hay un tema de una reacción a nivel tópico, pero a nivel de vía respiratoria, ¿qué se hace? ¿Salimos con mascarilla a la calle otra vez? Nos ponemos mentol en la nariz para refrescarnos. Eso puede ser. Mira, el organismo es una maquinaria perfecta. Entonces, cuando tú dices, ¿qué hacemos? El propio organismo tiene sus mecanismos de defensa. Él Por habla. ejemplo, las pestañas están ahí para que las partículas que vienen a los ojos y traten de impactar el ojo negativamente, pues se atrapan esas Digamos que se pestañas. filtren ahí. Se filtran. Igualmente la nariz y el Ay, la tracto- gente que se quita los pelos de la nariz están en problema, entonces. es una mala práctica, exceptuando lo que salen, que se pueden La gente se recortar. recorta los pelos No, de la nariz, hay se lo gente que quitan. se lo depila así. Ay, siempre. padre. Y es una mala práctica. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones de la nariz, que es un órgano anatómico que está ubicado justo frente al rostro, es precisamente tiene funciones básicas, la de modular, calentar, humidificar el aire que llega. Si el aire viene frío, lo calienta, pero si el aire viene caliente, lo enfría, y todo eso con esos mecanismos de los pelitos, las fimbrias que están en esa mucosidad de la nariz, ese tejido que cubre esa costra, que se vuelve costra, también esa mucosa atrapa las partículas. O sea que la nariz, con su estructura como en forma de triángulo, tiene la
la particularidad que el aire viene, choca, luego baja, sube y todos esos mecanismos sirven como limpieza del tracto respiratorio. Ay, qué lindo es el cuerpo, ¿eh? Hermoso. Ella habla, y yo estoy enamorada de lo que dice la doctora porque yo me voy a Lo que pasa es que además la doctora era profesora. se le nota. Ay, usted La sí doctora- comunica la bien, doctora era profesora, la doctora. doctora era profesora. Mira, yo le tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de los que ya de por sí tienen una Aguanta la condición pregunta ahí, por previa. favor. Aguanta la pregunta Sí. ahí, por favor. Ok. Hola, buenas. Hello. Saludos. Buenas tardes, Alejandro. Dame Yo estoy retorno. llamando para hacerle una pregunta a la doctora. Ella le escucha. Respecto a mi madre que tiene 60 años, la tuve ingresada hace unos días por un tema de respiratorio y la médico me dijo, la neumóloga, que ella, aunque no lo quiera admitir, es asmática y que había que tenerle cierto cuidado, pero mi madre se queja que ella nunca ha sufrido de eso, que como que ahora después de vieja de que asmática, se puede desarrollar el asma. Mire, O buen sea, nada atrevido, siendo como usted le asmática. dice vieja a su mamá de 60 años. Desconsiderado. Se puede desarrollar o se nace Desconsiderado. Mira, excelente pregunta y de la manera en cómo la realizas es aún más interesante. Mira, una persona de 60 años es muy poco probable que desarrolle asma, o sea que tu mamá está en lo correcto. El asma se puede desarrollar en la edad adulta, pero es muy raro encontrar una persona que nunca antes fue asmático y que debute a los 60 años. Ahora bien, a veces el asma es una expresión de alergia. Entonces, si tú no has tenido el factor desencadenante, es probable que tú nunca desarrolles esa reacción alérgica. Pero hay que tener una base, por ejemplo, que la mamá sea asmática, que el tío haya sido asmático, el papá, pero además otros factores, por ejemplo, la urticaria, el escozor de la piel, esa persona que es alérgica, esa persona que tu mamá tal vez no es alérgica, pero que los hijos son alérgicos, que son asmáticos, o que no solamente tiene la expresión a nivel pulmonar, pero que la tiene en la piel, que se la hacen ronchita cuando se expone a los pelos de los animales, etcétera. Pero tú tienes razón en el sentir de que es muy difícil que una persona a los 60 años venga a debutar con una crisis de asma. Y muchas veces, si lo veo así, los colegas, sobre todo los más jóvenes, confunden ciertos procesos, y no solamente en nuestro país, es un tema de debate cuando estamos en los simposios, en las guías de manejo del asma, precisamente, que se habla de otras patologías que los médicos confundimos muchas veces con asma, y no es asma, hasta una descarga nasal posterior, una hiperreactividad de ese bronquio porque la persona tuvo un virus previamente y se queda ese Doctora, bronquio. diga eso en español, eso mismo que usted Cuando- está diciendo, la Yo no descarga sé, pero se oye nasal como posterior. bonita. ¿Qué es eso, doctora? Ok, una persona que tiene sinusitis, por ejemplo, una sinusitis crónica, los senos paranasales que están debajo del quiasma óptico y que están detrás de la Que nariz, están en los cachetes. que están en los cachetes y que están detrás y debajo de los ojos, esos todos son huequitos que se llenan de secreciones, y entonces si te pones la mano desde el espacio Duele. de la nariz hasta el espacio de los oídos, tú vas a tener un espacio de más o menos una cuarta. Wow. Y eso se llena de secreciones. Entonces drena hacia detrás, hacia la ok. tráquea, y como mecanismo de defensa, hablando de ese organismo tan perfecto, tan autocorregible, ese mecanismo de defensa produce un efecto que es beneficioso para la salud, que es la tos. Porque cuando la persona... Lo va a sacar. Exacto, cuando la persona comienza a descargar a través de esos senos y cae en la tráquea, va directo hacia el pulmón, pero el efecto de la tos nos defiende para cuerpo evitar sabe que baje. que eso no va Voy ahí a este y va para teléfono. afuera. Hola, buenas. Hola. Le escucho. Sí, Interesante. mi nieto es asmático, tiene 8 años. Entonces, por ejemplo, ayer salimos al dentista y llegó apretado. Yo le dije, soy puedo el Sahara porque no tomó nada. O sea, no había nada en el ambiente que le provocara. Él de una vez se desarrolla con tos. Bueno, mi Y en vida. el colegio no le pasó, que está en el patio, pero algo hubo entre el trayecto del dentista, que está a 2 o 3 esquinas de la casa, y fuimos en vehículo. Entonces, para prevenir ahora que él salga, que no desarrollamos ahorita, ella habló de la pestaña, de la nariz, pero ¿cómo lo prevengo el niño? Eso, doctora. Esa Lo ahí- meto en una burbuja. Ahí va mi Porque pregunta. yo tengo una en mi casa. ¿Qué? ¿La meto en una Bueno. burbuja? Entonces, Yo vivo aquí prácticamente en una burbuja, así, con ese Aquí polvo. vamos. Mira, en el caso tuyo, no sé si llegaste a ir al odontólogo, porque la cabina de los odontólogos manejan ciertos químicos que son lo de higiene bucal, y entonces
esas partículas pueden, inclusive cuando están puliendo los dientes, cuando están haciendo la limpieza, se dispersan partículas hasta de los propios dientes y del material de limpieza que puede producir una hiperreactividad en el bronquio. Puede hacer que el bronquio de ese niño se haya puesto hiperreactivo. Entonces, una persona asmática, tu niño, tú tienes no solamente que cuidarlo del polvo de Sahara, es que cuando una persona debuta o desarrolla o empeora los síntomas de asma, no es solamente un estímulo, probablemente tiene varios estímulos, varias sustancias alergénicas. Entonces tú tienes que verificar que el colchón no tenga ácaros. Tiene que el verificar colchón, la cortina, la puerta, la pintura, el piso, si barre con escoba, si limpia con aspiradora, los muebles, si tiene mascota. El cloro, el mistolín, todo eso. Todo eso, mira, todas esas cosas tiene que tenerla en consideración. Y la parte orgánica de tu hijo, bueno, pues es algo fundamental porque, como mencionaba, muchas veces los niños tienen sinusitis y los padres no se dan cuenta, o hasta el propio pediatra no lo identifica. Entonces, tratar esos procesos, pero además verificar que tu niño se esté alimentando correctamente. En cabina estábamos hablando de un proceso de deficiencia de vitamina D. Verifica que tu niño tenga los niveles de vitamina D de manera correcta. Verifica que tu niño tenga los niveles de proteína, la ingesta de proteína de manera correcta, porque son cosas que protegen al organismo y confieren cierta inmunidad. Gracias, doctora. No tenemos que ir, diablo, que es rápido. Pero la doctora vuelve, vuelve. Antes de irnos, doctora, ¿le damos friega o no le damos friega? ¿Le damos medicina natural o no le damos medicina natural? No. ¿Es recomendable hacer un tratamiento preventivo en estos meses o no? Mira, con respecto al polvo de Sahara, yo entiendo que es algo que tenemos naturalmente, no nos vamos a mudar del país, es algo con lo que hay que vivir. Si tu niño tiene un proceso, si tu adulto tiene una enfermedad preexistente y tú sabes que puede empeorar en estos meses, puedes utilizar ciertas medidas como en la casa, utilizar paños húmedos para no pulverizar el aire con ese material contaminado, evitar las actividades al aire libre, exceptuando cuando el beneficio supere el riesgo, porque todo eso hay que valorarlo. No vamos a meter mucho en una burbuja para que no se vaya para que no se apriete. Y vamos a evitar que se ejercite. O sea, siempre hay que buscar el equilibrio. Lo que sí tienen que tener en consideración es lo que les decía, una buena nutrición, una buena hidratación, las vitaminas, las frutas, nuestro país tan rico en frutas. Gracias, y ese doctora. tipo de cosas. Gracias, doctora. Es la doctora Evangelina Soler. Cuando ustedes pregunten, ¿quién era? ¿Cómo se llama la doctora que estaba en Solo para Mujeres ayer? La doctora Evangelina Soler en Corazones Unidos. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Quédense con ellos, por favor. Solo para mujeres.